Agence Les Anges, bonjour. Ne quittez pas. Y aquí, todos desean volver a reunirse para tomar una copa de vino y disfrutar como siempre. Aquí, en su barrio, en esta misma esquina. El Media Center de DW. Programas en vivo. Emisiones pasadas. Audios interesantes. Posibilidad de aprender. Vídeo y audio, podcast y cursos de idiomas. El Media Center de DW en mediacenter.dw.com Spanish. La economía quiere crecer. El libre comercio es la receta mágica. Comercio sin trabas para el beneficio de todos. Europa y Estados Unidos quieren ganar. La economía alemana apoya a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP. No podemos imaginar que fracasen estas negociaciones, porque sería tan irracional y podría infligirnos tanto daño que esto no es realmente concebible en gente de pensamiento razonable. No se confía en las promesas de los políticos y administradores. El miedo a la carne clonada, la falta de seguridad alimentaria y la reducción de los estándares ambientales en Europa. Los intereses económicos nos dominarán, advierten los críticos. Las ganancias serán de las grandes corporaciones europeas y de Estados Unidos. Con el TTIP, la Unión Europea promete más dinero y más trabajos nuevos. Europa pierde trabajo y tiemblan sus estándares sociales. Si lo que bien involucra a la Unión Europea, hay pocas posibilidades de detener el capitalismo depredador en este continente. Lo que el libre comercio significa puede verse así. México y Estados Unidos han cerrado un acuerdo. El país y la gente tienen allí altas expectativas, pero también preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente le ha aportado a la gente? ¿Qué se ha perdido? ¿Y qué significa un tratado de libre comercio para nosotros? ¿Son ciertos los temores o las promesas de dinero y nuevos trabajos? Ingolstadt, Nordrau pone en funcionamiento la nueva lavadora y sistema de llenado. La empresa Bertrand Kauflatz ha suministrado las válvulas y el empresario quiere que el cervecero le informe si han funcionado bien. Cientos de válvulas de alta tecnología controlan el vapor y el líquido de la cervecería. El empresario Kauflatz está orgulloso de su producto y espera obtener más éxito en el futuro exportando a los Estados Unidos. Hasta el momento está frenado por la burocracia comercial. Somos una pequeña empresa que opera a nivel internacional y todo lo que nos ayude a hacer menos esfuerzo es bueno para nosotros. Por lo tanto, el TTIP nos ayudaría mucho. La empresa Kauflatz, Schubers y Salzer produce válvulas para instalaciones industriales, barcos y refinerías y cuenta con 150 empleados. Actualmente envían válvulas de todo tipo a Estados Unidos. El problema es que las exportaciones a Estados Unidos requieren altos gastos adicionales que enfurecen a los empresarios. En estas bridas, donde se instaló la válvula, puede verse claramente. En la región europea trabajamos cierres de 4 tornillos relativamente gruesos. La válvula de Estados Unidos hace lo mismo, la misma presión, el mismo medio, pero tenemos cierres con 8 tornillos relativamente delgados. Es por eso que quiero el TTIP, porque asume que de ambas partes conocemos nuestros estándares. ¿Quién puede decir hoy si 4 tornillos gruesos son mejores que 8 tornillos pequeños? No solo piezas tales como tornillos y conectores, no. Los Estados Unidos también requieren la aprobación y documentación adicional. Burocracia.
una guerra de papeles. A primera vista parecen iguales. Y uno podría pensar que solo lo hemos traducido al inglés. Mirando con atención puede verse que todo lo referido a los estándares americanos están bien descritos aquí. Tenemos en cuenta todo lo que hay que certificar y tenemos que aprobar. Y así funciona todo el proceso. El empresario calcula que este gasto para las exportaciones a Estados Unidos aumenta en un 5% el precio de las válvulas. Junto con los ahorros por aduana, con el TTIP, también se conseguirían ahorros si las normas se aceptaran en forma bilateral. Es por eso que Kavlat lucha por el TTIP, el libre comercio. Más competencia, pero también más oportunidades de mejores negocios. Y si tenemos alta ocupación y somos capaces de pagar nuestros salarios, eso significa prosperidad para todos, porque lo trasladamos aquí en Ingolstadt, a las tiendas de comestibles y a los concesionarios. Y así ocurriría con todo. Sí se hacen más negocios y más fácilmente, porque nuestros productos no se encarecen artificialmente y el bienestar aumenta. Colonia. El profesor Max Otte no se opone al libre comercio, pero sabe que una mayor competencia siempre produce perdedores. Ganó reputación cuando pronosticó la crisis financiera. A pesar de que es alemán, ha vivido 10 años en Estados Unidos, así que conoce ambos lados del Atlántico. Y Max Otte ha estudiado una gran cantidad de tratados de libre comercio. El libre comercio no es malo. El libre comercio es algo interesante y bueno. Pero el término libre comercio esconde más de lo que revela. Esto es, en última instancia, un concepto ideológico. Con el libre comercio siempre hay que preguntarse quién comercia libremente, a quién beneficia, a quién habría que proteger. Así es que la vulnerabilidad también existe en el mundo de los negocios. Están los débiles, quienes no tienen tanto poder de lobby, y no se los tiene en cuenta. La política económica estadounidense debe garantizarle a las empresas condiciones rentables, mientras que para Europa siguen siendo importantes el bienestar y la protección de los ciudadanos. Los países europeos tienen intereses muy diversos. Estados Unidos, un objetivo claro. El socio más fuerte, los Estados Unidos de América, impondrán con este tratado de libre comercio en gran parte sus propios conceptos de cómo debe ser un sistema económico para las empresas y para el capital en Europa, porque Europa tiene poco para oponerse. Washington. Aquí los estadounidenses formularon sus deseos sobre el TTIP. A la vista de la Casa Blanca y del Capitolio, se sentaron miles de grupos de presión de la economía. Se trata de los partidarios del TTIP, mucho más cercanos a sus políticos que lo que se conoce en Europa. Un vistazo a la lista de miembros de solo una asociación de lobistas muestra el quién es quién de las corporaciones grandes y globales. El personal de la Comisión Negociadora de los estadounidenses, cuando se trata del TTIP, refleja este cuadro, dice Lori Wallach, y los lobistas le temen al escándalo. Es la crítica más aguda del TTIP de los Estados Unidos y la punta de lanza del enemigo en ese país. La abogada de Harvard está en camino a su oficina justo detrás del Capitolio, ahí donde los estadounidenses decidirán sobre el TTIP. Lori conduce la Global Trade Watch, una organización de consumidores que observa el interés de los ciudadanos en el comercio mundial. Tenía grandes expectativas en el TTIP, especialmente para Estados Unidos. El sueño era que este acuerdo nos traería algunos derechos a los trabajadores de Europa, sus estándares ambientales y protección de alimentos y datos. Pero esto no es todo lo que conocemos. No se trata de mejorar los estándares para los ciudadanos, para los consumidores y el medio ambiente. Se trata de facilitar las operaciones de las principales corporaciones estadounidenses y europeas. Hay un modelo para el TTIP y Lori Wallach lo ha examinado de cerca. El NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio, que durante más de 20 años une a los Estados Unidos con Canadá y México. Lo mismo que el TTIP hoy, el NAFTA prometió entonces más riqueza y más trabajo.
Bill Clinton en la firma del tratado. El NAFTA eliminará las barreras comerciales y hará que logremos la mayor zona de libre comercio del mundo y que cada año se creen 200,000 nuevos puestos de trabajo. Estados Unidos está donde debe estar, está al frente, mostrando la confianza necesaria para enfrentar el mañana. Estamos listos para competir y podemos ganar. Muchas gracias. Ya hemos vivido 2 décadas con el NAFTA. A los europeos les digo, no lo prueben. Hemos experimentado durante años que lo que los críticos habían predicho resultó cierto y mucho peor. ¿Por qué? Detroit, la ciudad de los autos, es el lugar para responder a esa pregunta. ¿Por qué los trabajos que Clinton había prometido con el Tratado de Libre Comercio nunca llegaron? Bob Bowen ha pasado su vida en la industria automotriz, en la empresa Ford. Cada 2 semanas demuestra a su nieto Billy lo que será el proyecto de jubilación de su abuelo, un Ford Thunderbird de 1957 con su color original. Una fiesta para los ojos, pero Bob ha sido testigo de las consecuencias del NAFTA. Con su ex colega Greg, se dirigen a las empresas proveedoras de la industria automotriz que con el tiempo han ido cerrando. Ypsilanti, su ciudad. En los 20 años transcurridos desde la puesta en marcha del NAFTA, ha perdido la mitad de sus puestos de trabajo en la industria automotriz. La región de Detroit ha perdido 100,000 puestos de trabajo. A Rust Belt la llaman la zona amarga, el cinturón oxidado de Detroit, donde se encuentra Ypsilanti. Detrás de la valla no queda mucho de la compañía que una vez fabricó suministros para Ford y General Motors. Cuando empecé en la ciudad, aquí había una fundición. Tenían que pagar por lo menos el sueldo fijado por los sindicatos, pero no podían. Primero se trasladaron al sur de Estados Unidos, pero allí subieron los salarios. Así que con el NAFTA, el trabajo se fue al otro lado de la frontera. Ahora están en México. Abajo los salarios, eso es NAFTA. Sí, así fue. Para Bob en algún momento fue demasiado. De la línea de montaje se fue al consejo de administración, pero naturalmente tampoco pudo detener la decadencia de Ypsilanti. Su nieto todavía tiene un trabajo en la industria automotriz, en una empresa proveedora, y gana $18 la hora, desde hace años. Su abuelo ve con preocupación cómo se estancan los salarios de los operarios norteamericanos y se mata de hambre a los trabajadores. Hoy en día gano tanto como mi abuelo en los años 70. Esto es realmente duro con la inflación, costos de vida mucho más altos, también los impuestos, y eso es algo realmente duro. Otra empresa que tuvo que cerrar. Seguramente los autos norteamericanos eran malos y costosos de producir, pero el NAFTA hizo posible que el trabajo emigrara desde aquí a México. Realmente pensé que el NAFTA nos iba a ayudar, pero no había entendido que no teníamos más protección. Nadie más podía asegurarnos que las cosas iban a regularse de manera justa. Toda la ventaja de las grandes empresas es que pueden moverse a donde pueden fastidiar a los trabajadores. La gente simplemente es codiciosa. El dinero domina su decisión. Y nosotros, los trabajadores, para ellos, somos solo los daños colaterales. Los salarios por el sótano. El trabajo en México. Rust Belt muestra una imagen del NAFTA nada buena. Y los norteamericanos todavía no han firmado algunos de los derechos internacionales reconocidos para los trabajadores, como por ejemplo la libertad sindical.
Creo que es un asunto de las empresas para eludir las normas y las leyes. Si los estados de libre comercio pierden soberanía regulatoria, entonces nos privan a los ciudadanos del derecho de determinar qué tipo de estado deseamos. En lugar de ello, dejamos el estado en manos de los que tienen el control sobre el dinero. Eso es lo que sucede. Desde el NAFTA, el desarrollo de los ingresos en Estados Unidos se ha frenado fuertemente. Los sueldos y salarios de los trabajadores y empleados aumentaron en 20 años casi un 6%. Debido a la inflación, a los asalariados normales se les paga mucho menos que antes. Los ingresos de los que más ganan, en cambio, crecieron en el mismo tiempo más del 60%. El Tratado de Libre Comercio beneficia a los inversores financieros y las corporaciones. La presión sobre los trabajadores seguirá creciendo, y sobre todo en Europa, porque los Estados Unidos ya llevan tiempo funcionando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dado que los estándares ya se han reajustado a la baja, es de esperar que en Europa se pierdan muchos estándares sociales y muchos puestos de trabajo. México. Aquí están los trabajos que se perdieron en Detroit y en otros lugares. En Ciudad Juárez, justo en la frontera con Estados Unidos, surgen de la nada cientos de galpones industriales baratos. Aquí se terminan productos semielaborados simples de la industria norteamericana que luego regresan a Estados Unidos. Barato para las empresas, trabajo para México. Nicolás Rojas tiene uno de los puestos de trabajo. En estos momentos está enfermo. Accidente de trabajo. Llegó aquí porque la producción de algodón se derrumbó en su pueblo natal. Ahora él no es más que uno de los cientos de miles de trabajadores mexicanos con salario bajo en una ciudad que ha crecido de forma explosiva con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, igual que la delincuencia. Hoy se puede volver a caminar por las calles de Juárez. Hace 2 años había 12 muertos por día en la ciudad. Nicolás nos muestra las fábricas, las maquilas. Pasamos de largo, pues quedarse frente a ellas no es conveniente. Los cárteles de drogas tienen poder en todas partes. Ahí donde estaba yo trabajando hacen bolsas de aire para distintas compañías. Ahí está para la Honda, inclusive para la Harley Davidson, para la Kia Motors, Chrysler. Para distintas áreas, son distintas compañías las que... Aquí está, mira, esa es esta es la compañía donde yo estaba trabajando. No se sabe a ciencia cierta quién controla muchas de estas maquilas. Aquí en esta maquila, en la que hay Safety, los compañeros, los operadores ganan 97 pesos diarios. Hay maquilas que pagan todavía menos. Nicolás tiene que trabajar 3 días para ganar lo que un trabajador norteamericano gana en 1 hora. Y aquí, como allá, no alcanza. Sí tenemos trabajo, pero el salario que ganamos nosotros, desgraciadamente, es raquítico. Nicolás se ha separado. Desde entonces vive con su madre. La esposa y el hijo se fueron. No le va nada bien. El hombro, el divorcio. El Tratado de Libre Comercio, NAFTA, no le ha traído ninguna suerte, dice resignado. Y así están 100,000 más aquí, en el norte de México. Trabajo, pero ¿bajo qué condiciones? Pero ya no fue. No es tan fácil porque pues el gobierno dice que tenemos mucho empleo, sí, pero a veces el costo es grande. A veces por lo que le decía hace rato, tienen que trabajar las parejas. Nosotros ahorita en las fronteras se tiene el más alto índice de divorcios.
Es un hecho que desde que entró en vigor el NAFTA, las empresas norteamericanas trajeron cientos de miles de puestos de trabajo a México. Y también es cierto que la competencia entre trabajadores mexicanos con salario bajo ha provocado un fuerte descenso del nivel salarial en Estados Unidos. El libre comercio aumenta la competencia, incluso entre los trabajadores. Si ahora tenemos libre comercio completo con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, nos estarían llegando los estándares americanos más bajos, que previamente fueron afectados por los estándares mexicanos inferiores. Friburgo, en el sur de Alemania. En el quirófano de neurocirugía del hospital universitario, la doctora Beyerbrock opera un tumor cerebral benigno, con instrumentos especiales, pinzas que cortan el tejido y sellan con electricidad nuevamente los vasos sanguíneos. Elaboradas en Friburgo. El empresario Bert Sutter fabrica estas pinzas. Él está ahora aquí y quiere saber cómo probar sus instrumentos. Pero también hay instrumentos americanos en los quirófanos alemanes, y con el TTIP seguramente habrá muchos más. Por supuesto que ya hay exportaciones e importaciones desde los Estados Unidos, por lo que no es que ahora no hay nadie y mañana aparecerán muchos. Pero si es más fácil, podrán venir más. De eso se trata la competencia. También hay que vivir y negociar. ¿Cuenta con que estará entre los ganadores de esta competencia? Si no lo hiciera, estaría haciendo el trabajo equivocado. Para el director de la compañía, el objetivo está claro. El mercado de equipos médicos mayor del mundo, Estados Unidos. Allí obtendrá beneficios con sus productos. Con alrededor de 70 empleados, Sutter fabrica en Friburgo los instrumentos. Por supuesto que la empresa ya exporta pinzas a las salas de operaciones de Detroit, Boston o Miami. Pero Estados Unidos dificulta las exportaciones. En el laboratorio se alinean metros de archivos con datos de medición. Cifras de las series de ensayos requeridos por la Administración Norteamericana de Alimentos y Medicamentos. Trabajo extra. Por supuesto, estos datos requieren la aprobación incluso europea, pero no son los mismos. En nuestra empresa, empleamos alrededor de 1,5 empleados por fase, donde los proyectos están maduros. Algunas veces pueden ser más, otras menos, pero en última instancia tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos para el acceso a los mercados de Estados Unidos. Para el empresario, los beneficios del TTIP están claros. Uno puede entenderlo. Allí donde el acuerdo es fundamental para los ciudadanos, en términos de calidad de los alimentos, las normas sociales, el arbitraje privado, se está apostando a que con las negociaciones se puedan encontrar buenas soluciones. La Unión Europea promete un promedio de 500 euros más por año por hogar. Aún siendo esto cierto, ¿saldrán beneficiados todos? Ya en los últimos 10 años, los salarios más bajos se han incrementado solo un 17%, mientras los salarios altos de la Unión Europea han aumentado más del 30%. Si el TTIP aportara más dinero, los beneficiados seguirían siendo los mismos. Por eso es que crecen las críticas al TTIP en amplios frentes. No solo porque muchos no creen en las promesas de más dinero y nuevos trabajos. Las personas se preocupan por las negociaciones secretas, porque se mantengan los estándares sociales y de calidad de alimentos, por la protección de datos. También los polémicos mecanismos de arbitraje privado enfurecen a la gente. La aprobación del TTIP tambalea en Alemania, pero también en otros países europeos. Está claro, los tratados de libre comercio como el TTIP producen siempre ganadores y perdedores, en las empresas, en sus empleados, en los ciudadanos.
Además del ataque a los derechos de los ciudadanos y a los derechos de los consumidores, el TTIP tiene un efecto devastador para el mercado laboral. Conducirá a que en Europa acaben imponiéndose los estándares laborales más bajos de Estados Unidos, ya que al fin y al cabo los productos producidos bajo dichos estándares, esto es, salarios bajos e insuficientes normas de seguridad, se venden en Europa. La industria europea se enfrentará a un gran problema. México, Cocoyotla. No se puede comparar a México uno a uno con Europa como socio de libre comercio de Estados Unidos. Sería otro nivel. Pero se entienden los mecanismos que se desencadenan con el libre comercio, igual que con el NAFTA. Lino Barrón tiene 78 años, un campesino, un pequeño granjero. Con el NAFTA todo cambió. Hoy cosecha bulbos como trabajador asalariado para terratenientes extranjeros en un campo donde antes cultivaba frutas y verduras con otros campesinos para el consumo propio. Lino se ha quedado en Cocoyotla. Los demás están en Estados Unidos. Yo me acuerdo que aquí trabajaba yo, mis hermanos, hasta mis hermanos trabajaban. Y en tiempo de cosecha, pues nos quedaba dinero para vestirnos y para seguir comiendo y para seguir trabajando. Sí, pues lo de libre comercio legalmente, como no lo entendíamos como mexicanos, como lo que cultivamos, pues francamente pues tuvo un mal resultado porque no lo vimos como nos decían. ¿Qué ocurrió? De un momento para otro, Lino no pudo seguir cultivando los tomates y ajíes que antes plantaba en sus campos, y ya no pudo exportarlos más a Estados Unidos. Para eso le faltaban los medios y la infraestructura. El negocio lo hacen las grandes firmas agrícolas, entre ellas las empresas de alimentos norteamericanas. En el pueblo quedan casi solo viejos. La mujer de Lino está en Estados Unidos. Toda la familia, el nieto, como empleados domésticos o jornaleros, legales o ilegales. De vez en cuando los visita. El NAFTA no le trajo a Lino nada bueno, mucho menos bienestar. La gente estaba más ignorante, no sabíamos en qué iba a caer. Porque fuimos a una reunión, pero algunos representantes de los funcionarios pues le decían que no, que se iba a mejorar el país porque se iba a poder exportar de aquí para allá. El problema es que no tenemos la tecnología como tiene Estados Unidos para pasar para acá todo. El tratado está trabajando, pero aquí no hay beneficio. El bar es el punto de encuentro de los hombres de Cocoyotla. El tema no son las mujeres y los niños en Estados Unidos. Denuncian a sus políticos que los han conducido al NAFTA. Los culpan de su pobreza y falta de esperanza. El problema que tenemos en nuestro país es ese gobierno que tenemos. Que me dan el mismo salario del regidor que le dan en el municipio. Así va. Si me dan el NAFTA y la élite dirigente de México aún les genera enojo. Denuncian que la corrupción y la guerra contra las drogas se devoran a la comunidad. Y los ricos en la capital se llenan sus bolsillos. La victoria es nuestra. En la Ciudad de México la cosa es muy distinta. Desde el NAFTA, el Producto Bruto Interno del país ha subido considerablemente. Sin embargo, no mucho más que otros países sudamericanos que no tienen el Tratado de Libre Comercio. Pero para la élite mexicana, el Tratado de Libre Comercio fue y es un triunfo. Ha hecho que mucha gente se enriquezca e incluso ha dado lugar a un puñado de multimillonarios, entre ellos Carlos Slim. No solo los superricos,
La clase media en México ha mejorado desde la aplicación del NAFTA y la industria automotriz se ha desarrollado fuertemente. La cosmopolita Ciudad de México es el hogar de muchos especuladores de libre comercio. Pero desde que se implementó el NAFTA, México está más fuertemente dividido entre ricos y pobres. El país tiene 120 millones de habitantes. Menos de 1 milésimo de ellos posee más del 43% de los bienes. Y el número de pobres, los que tienen poco para comer, que tienen poco acceso a la educación, al mismo tiempo ha crecido fuertemente. Más de la mitad de los ciudadanos no poseen nada. En última instancia, el acuerdo fue aprobado gracias al argumento de que crearía puestos de trabajo y promovería el crecimiento económico. Eso ha ocurrido en parte, pero la consecuencia es que los bajos estándares mexicanos, la competencia mexicana se ha acabado imponiendo en Estados Unidos. Así que el nivel de vida ha disminuido mucho allí y en México no ha disminuido la pobreza. Había un montón de buenas promesas y la gente ha recibido relativamente poco. Los granjeros de Cocoyotla armaron una cooperativa. Lino y sus colegas están escandalizados con lo que ha pasado con su cosecha de maíz. Habían acordado un precio de venta fijo, pero los distribuidores no quisieron o no pudieron pagarlo. Ahora el maíz está en los depósitos. Desde hace muchos años, la importación de maíz norteamericano destruye el negocio mexicano. Simplemente no pueden enfrentar los bajos precios de la industrializada agricultura norteamericana. No estamos de acuerdo con el libre comercio. No hay ningún beneficio. Al contrario, es perjuicio para nosotros. Así es que si quieren libre comercio en Alemania, no se lo recomiendo. No solo el maíz, la caña de azúcar también estuvo bajo presión. Todavía se cultiva un poco aquí, pero no mucho. Antes del NAFTA era diferente. 3 grandes corporaciones agrícolas estadounidenses demandaron al Estado de México. Las empresas exportan azúcar que se extrae del maíz. El gobierno de México determinó un impuesto para proteger la producción nacional de azúcar derivado de la caña y a sus agricultores. Esto es contrario a las reglas del libre comercio del NAFTA y se llegó a un arbitraje privado internacional. México tuvo que pagar varios cientos de millones de dólares a las corporaciones norteamericanas. Tenemos con el NAFTA acuerdos similares en los Estados Unidos. Decenas de arbitrajes similares que atacan a nuestras leyes. $3.800.000 debieron pagar los estados a las corporaciones porque querían obligarlos a cumplir con nuevas leyes ambientales y normas de protección del agua. Justo a la vuelta de la esquina de la oficina de Lori Wallach en Washington, se llevan a cabo cientos de estos arbitrajes. Se registran bajo el amparo del Banco Mundial. Con el TTIP podría ser mucho más común que las corporaciones y los inversionistas demanden a los estados, porque ven una amenaza a sus inversiones y ganancias. Este puente lleva desde la ciudad estadounidense de Detroit a la ciudad canadiense de Windsor. El peaje del puente trae grandes beneficios. Ahora los canadienses quieren construir un segundo puente para aliviar el tránsito. Pero eso no le gusta al multimillonario estadounidense Marty Morone. Él es el dueño del puente y ahora está demandando al Estado de Canadá. El Tratado de Libre Comercio del NAFTA lo hace posible. No se le ha informado adecuadamente. Finalmente, se trata de su negocio. Marty Morone quiere de Canadá $3,5 millones por daños y perjuicios. Un caso increíble. Nadie sería perjudicado. El hombre tiene el monopolio del puente y quiere construir un segundo puente para mejorar la situación del tráfico y cree que el gobierno le tiene que pagar. Él cree que el NAFTA protege su monopolio y la gente se ahoga en el tráfico. El jurado aún está deliberando. Esto puede tomar años, pero muestra cómo el poder y la influencia de compañías globales podrían crecer con el TTIP. Exactamente lo mismo teme Nick Hanauer, de origen alemán.
A pesar de que es multimillonario, él hizo su dinero con las empresas de Internet. Mucho dinero y mucho poder en altos niveles, dice Nick Hanauer. También la sociedad americana se divide cada vez más en ricos y pobres. Un desarrollo desastroso que es acelerado por el libre comercio. Nosotros, los ricos, hemos triplicado nuestros ingresos. Los trabajadores perdieron un tercio. La desigualdad genera los problemas de la sociedad. Nick Hanauer sospecha que esto no tardará en provocar conflictos. Se dirige a su próxima reunión con personas de ideas afines. La evolución de los salarios en los Estados Unidos es un escándalo, explica. Por eso es que lucha por un salario mínimo más alto en los Estados Unidos. En la ciudad de Seattle, Hanauer ya consiguió duplicar el salario mínimo, que ahora es de $15 la hora. Y el multimillonario mantiene su postura. Sobre todo en Estados Unidos es totalmente necesario poner barreras al capitalismo salvaje, y aún más si el TTIP amplía su influencia. Si se le da el poder a las corporaciones, ellos explotarán este beneficio tanto como puedan. La gente como yo funciona así. Y una democracia sensible debe hacer todo lo que pueda para limitar las posibilidades de los gigantes corporativos. Por lo tanto, no todas las lagunas deben ser explotadas a expensas del bien común. Y para Nick Hanauer, el multimillonario con raíces alemanas, está claro que el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, hará que todos los ricos como él se vuelvan aún más ricos. La competencia puede ser despiadada. Muy pocos obtendrán algo de esto, pero muchos van a perder. Esto hay que dejarlo bien en claro. ¿Quién se beneficia y quién no? Y hacer planes para ayudar a aquellos que estén del lado de las personas que realmente pierden. Nick Hanauer sabe que él pertenece a los que ganarán con el TTIP, como muchos otros. En Alemania hay 5.000 personas que declaran más de 50 millones de euros entre sus bienes. Los Estados Unidos tienen 65.000. En todo el globo ya existen 250.000 súper ricos. Los 80.000 más ricos poseen tanto como la mitad de la humanidad. El dinero desaparece de abajo y cada vez es más común que termine en los de arriba. El capitalismo financiero como tal ya es un sistema de redistribución que envía el dinero y los activos de la clase media principalmente hacia arriba. Y si ahora viene el TTIP, esta situación se va a agravar y la posición de los superricos se fortalecerá y se debilitará aún más la clase media. Una gran cantidad de dinero ha terminado aquí y será dirigido desde aquí. El mundo financiero de Wall Street tiene la esperanza de beneficiarse con el TTIP, pues para las empresas del ámbito financiero podrían caer nuevamente las regulaciones que limitaron los negocios después de la crisis. Con el TTIP, los bancos de Estados Unidos y Europa podrían en un futuro, a través de sus filiales, elegir el estándar del lado del Atlántico que más se ajuste a su negocio especulativo. Distribución arbitraria de las condiciones más rentables. Los grandes bancos de Europa, como el Banco Alemán y las corporaciones financieras estadounidenses, consideran el TTIP como una especie de lubricante que permitirá dar marcha atrás en todas las reglas que hubo que imponer tras la crisis financiera. El TTIP intensificará la competencia en todo el mundo. Después de todo, la Unión Europea y los Estados Unidos, con el TTIP, representa en sí mismo casi la mitad del comercio mundial. Esto lo van a sentir los ciudadanos de los estados que no participen en el TTIP. Según algunos estudios, Estados Unidos aumentará su volumen de comercio. También lo hará Europa, más en los países del norte, como Alemania, que en los del sur, que ya están azotados por la crisis. En el resto del mundo, los perdedores serán Asia, los países de África y México. Cuando dos gigantes se asocian,
Los demás salen perdiendo. El Tratado de Libre Comercio es la arena donde tiene lugar el enfrentamiento entre dos sistemas económicos, dos sistemas operativos. Por un lado, el capitalismo puro, la economía social de mercado, una economía de mercado con reglas para el beneficio de los ciudadanos, donde hay competencia que es aún regulada. Por otro lado, la anglosajona depredadora versión del capitalismo, el neoliberalismo. En realidad es solo la ley de la selva, la ley del grupo más fuerte, donde las corporaciones escriben sus propias leyes, y estos intereses se enfrentan en el TTIP, y el lado del neocapitalismo es claramente el más fuerte. Lino Barrón y Juan Manuel da Costa todavía no saben que el TTIP también los afectará a ellos y no mejorará su situación. No para México. Ambos se aferran a una esperanza diferente. En su pueblo se está derrumbando una cooperativa de azúcar. Las ruinas pertenecen en realidad a la cooperativa de granjeros. Antes de los tiempos del NAFTA, más de 100 personas procesaban aquí caña de azúcar. Luego se terminó todo. Durante 12 años, Lino produjo azúcar mexicana, oro blanco, tiempos pasados. Y ahora ambos ven una última oportunidad para el lugar. Si viniera un inversor, Cocoyotla se volvería a valorizar. Un hermoso sueño. A Alemania no le irá como a México. Sin embargo, los mecanismos de un libre comercio con los Estados Unidos son claramente visibles. Entonces, ¿qué haremos? ¿Aceptaremos el TTIP a cualquier precio? Tragar el veneno solo porque lo hace la gente en el otro lado no creo que sea una buena estrategia. Si perjudica a la mayoría de las personas, entonces no es una buena política hacer cualquier cosa con la mayor celeridad simplemente para mostrarse solícito con el otro. ¿Puede haber un buen acuerdo? Por supuesto. Es mejor tener un acuerdo que no tener ninguno, sí, cuando se trata del correcto. Pero este acuerdo es el peor de todos. Si pudiera decidir cómo deben realizarse las negociaciones del TTIP, en primer lugar arrojaría todo el proyecto del tratado a la basura, rompería todas las negociaciones y me gustaría probar con una sola posición europea continental. Y con esta posición entraría en las negociaciones. Se trata de cómo se harán los negocios en el futuro. Si se completaran las negociaciones en curso entre la Unión Europea y los Estados Unidos, los parlamentos nacionales de todos los países todavía tendrían que decidir sobre el TTIP. Para Alemania, el Parlamento. Alemania tiene aún la posibilidad de decidir qué tipo de libre comercio desea y, si es posible, construir un sistema de comercio más justo en todo el globo. En Forma, vitalidad para el cuerpo, el espíritu y el alma.